Eric Schmidt, muy buenos días. Yes, Good good morning. morning. Gracias por acompañarnos. Thank you very much. ¿Qué es lo mejor de ser el presidente ejecutivo de Google? I get to travel around the world and meet an awful Viajo lot of mucho very por todo el mundo y suelo conocer a gente muy interesante. I believe very strongly in the power of Creo information. muchísimo en el poder de la información, I've decided to spend my life así que he talking decidido about pasar how important la it is vida to get dedicándome access to a decir information, lo to make importante sure que that es we el have acceso a la freedom información y of asegurarnos que expression and tengamos hear libertad everybody's de voices. expresión y que todo el mundo pueda acceder a ello. En estos últimos días, Google ha hecho una auténtica revolución en lo que es su política de privacidad. Creo que eran 60 políticas diferentes las que había, las que cualquier usuario de cualquier producto vinculado a Google tenía que hacer, y de repente eso se ha unificado. Pero eso abre también muchas dudas sobre qué es lo que conoce Google de nosotros y de qué manera lo va a utilizar. Así que yo le quiero preguntar directamente a Eric Schmidt, ¿qué conoce personalmente de mí, como usuaria de Google que soy? Well, what we did with our privacy Bueno, lo que hemos policy hecho con nuestra was to make sure política people knew de what we privacidad were es doing. asegurarnos de que la gente supiera lo que estábamos And haciendo. the most important thing you can know is that if you wish to Lo use más importante que hay que saber es que si without se telling us quiere anything utilizar about you, Google sin you will be able contarnos to nada do so. sobre usted, pues lo puede hacer Furthermore, perfectamente. if you are Además, logged in, si that uno is, if está we know who you registrado, are, si uno está you logueado, have control es decir, nosotros over the sabemos ya information we have about quién you. es usted, podemos So you can controlar la decide if we usted know puede your controlar la search información history que nosotros or tenemos. your location Es decir, puede or controlar el who your friends are. historial, la And if you change your ubicación, mind, you quiénes can son sus amigos, tell us to y forget. si In which cambia case de we opinión, forget. pues pueden pedirnos que nos olvidemos y nos olvidamos. O sea que es cierto que yo puedo utilizar Google con el nuevo sistema de privacidad sin facilitar mis datos. Pero si finalmente decido que quiero que Google lo sepa, ¿cuál es la ventaja para mí? Well, in general, the more we Bueno, know en general, about you, cuanto más the better sepamos we can give you de answers. alguien, más mejores respuestas podemos If we know, ofrecerle. for example, that Por ejemplo, live in si Spain, sabemos que usted vive en España, the answers we'll give you will las be respuestas more que le vamos a Spanish in nature, ofrecer tendrán un carácter más because there are español, differences in language and porque hay culture. diferencias de idioma y de I want to cultura. emphasize that it's your Pero decision quiero to give us that recalcar que es information, su not ours. decisión suya, el darnos esa información, no la nuestra. Sí, pero ¿cómo puedo estar segura de que Google no está espiando lo que yo hago y que se puede en un momento determinado no solamente utilizar para dar servicios, sino también con otro tipo de fines, digamos, más oscuros? Well, if we were to do that, Bueno, many si journalists hiciéramos would algo así, write many muchísimos articles periodistas that tell escribirían everyone to switch to our muchísimos competitor. artículos, se dirían instando a que los usuarios se pasaran a la competencia. Because Google has taken such a strong Y position como here, if we were Google to ha violate adoptado una that, postura tan we firme would be aquí, killed in the press, si we would be killed la in infringiéramos, public discussion, pues nos and our matarían en users la would be prensa y en los debates públicos, y los Esto, usuarios se irían. esto ha convencido a la Unión Europea, que también tenía sus dudas. I think the European, Yo creo, the EU is a set of groups. bueno, la Unión Europea es una serie de grupos, pero las personas con las que hemos hablado parece que entienden lo que estamos haciendo. Desde luego, cumplimos con la normativa europea y eso es muy importante. Me gustaría preguntarle por las legislaciones a propósito del control de Internet. Hemos visto como en Estados Unidos ha habido un gran debate, aquí en España también a propósito de la ley SINDE. Usted ha dicho recientemente que Internet es como el agua, que tratar de controlarla es sencillamente absurdo e inútil. ¿Realmente es así o es posible poner una cierta legislación que controle los abusos que pueden venir desde el uso de Internet? The details matter. Bueno, los And detalles aquí son there importantes. are many powerful industries Hay muchas that would industrias like to muy simply ban potentes things that are going on que in the quisieran internet. simplemente prohibir cosas que ocurren en Internet. But by banning them, Pero al they make prohibirlas, the internet not work, harían or que they Internet violate no funcionara expression. o estarían violando la libertad de expresión. We think that intellectual property theft is a Nosotros problem, pensamos que el robo de propiedad intelectual and we es un think that there problema are y better pensamos ways que hay to mejores maneras fight it de than the combatirlo legislation that exists que in la the United legislación States. que existe actualmente en Estados Unidos. ¿Cómo, por ejemplo?
Bueno, en Estados Unidos hay una ley llamada SOPA que trata de borrar cosas de Internet, cosa que sería en principio ilegal según la legislación estadounidense, pero además violaría el principio de que los gobiernos pueden hacer cualquier cosa con Internet. Así que nosotros preferimos realmente un planteamiento según el cual las personas que roban contenido y se lucran con ello se les impida que se enriquezcan. La razón es que es muy fácil que alguien que realice descargas ilegales pues se pase de una página a otra. Pero si quieren ganar dinero tendrán que quedarse en un sitio concreto el suficiente tiempo como para ganar dinero. Y entonces ahí los atraparemos porque lo que hacen es delictivo. Así que no es tanto lo que se cuelga en la red o lo que encuentran en la red, sino de la manera que ellos hacen negocio a través de colgar esos contenidos. Eso es lo que nosotros pensamos. La gente que de verdad roba también revende, y eso es un delito. Así que, siguiendo la pista del dinero, podemos encontrarles, la policía les puede detener y así es como se puede actuar, y ya no lo harían. Me gustaría hablar de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, porque le he escuchado estos días citar también cómo, por ejemplo, las revueltas árabes hubieran sido imposibles en Túnez, posteriormente en Siria también, si no hubiera sido por la manera en que las redes sociales conectaron a la gente y facilitaran información. Es verdad que a los dictadores les resulta más difícil ahora esconderse, pero también es verdad que aprenden muy rápidamente. Y hay países que están subyugando la libertad de prensa para evitar que sus ciudadanos puedan acceder. Estoy pensando en China, pero estoy pensando también en la India o estoy pensando en países más próximos como Turquía. ¿Qué puede hacer Google para conseguir que la libertad de expresión sea tan global como aspira a ser una empresa como Google? Parte de lo que hacemos es que hablamos mucho del tema. Si uno es un dictador, tiene control de la prensa, de Internet, del pueblo. Pero es muy difícil que un dictador pueda realmente controlar Internet. Los dictadores tratarán de cerrar Internet, sobre todo si hay disturbios sociales, pero como el Internet es tan esencial para el funcionamiento del país, les va a resultar imposible. Y por todas esas razones creemos que Internet es una fuerza democratizadora, porque como no se puede apagar o cerrar, los dictadores o se modernizan o perderán el empleo. Recientemente he visitado Túnez y la verdad les puedo decir que había habido muchas revueltas antes ya, pero habían fracasado y porque Internet lo que les ha permitido es organizarse todos a la vez. Las anteriores revueltas habían sido aplastadas por los dictadores. Hay una cosa que me interesa mucho de la visión de Eric Schmidt como presidente ejecutivo de Google, que es algo que nos preocupa a todos, el futuro. Él ha hablado recientemente de que la brecha que separa a la gente que maneja habitualmente las nuevas tecnologías y quien no lo hace, en contra de lo que pensábamos, de que se va a ir estrechando cada día, se va a ampliar más. ¿Por qué? Lo he mencionado porque me parece que no es algo bueno. A mí me gustaría que precisamente la brecha tecnológica se redujese. Sin embargo, parece que se está ampliando. Y la razón es que la infraestructura en los países pobres avanza más despacio que en países más ricos como España. Aquí en España se tiene una muy buena banda ancha, un sector de telecomunicaciones bien gestionado, la gente tiene acceso a una Internet rápida, a diferencia de países pobres en donde prácticamente no hay conectividad. En los próximos años va a haber muchísimos inventos nuevos que van a utilizar esta Internet tan potente aquí en España y en el resto de Europa, mientras el mundo está intentando empezar a conectarse, o sea que aunque todo el mundo va a mejorar, la brecha se va a ensanchar. Me encanta esa palabra, inventos,
¿Cómo vemos el futuro? Ha hablado él de la ciencia ficción que cada vez está más cerca. ¿De qué inventos estamos hablando que nos aproximen al futuro que habíamos visto en series de televisión y en películas? Creo que lo más importante es que está ocurriendo una explosión, un estallido de los datos empíricos, sobre todo. Y ahí es donde tenemos muchísima más información acerca de lo que uno hace, cómo funciona el organismo humano, cómo reaccionan las personas a las enfermedades, por ejemplo. Así que el mayor impacto va a ser en el ámbito de la medicina. Y a lo mejor al final ya el médico, uno no va a ver al médico, sino que el médico le viene a ver a uno. Uno tendrá un asistente médico que le supervisa y le vigila, y entonces le avisa a uno y le dice: oiga, que he detectado algo que no va bien, póngase en contacto con el médico. Y al final, incluso a lo mejor con la bioingeniería se puede utilizar esa información para generar tejidos y órganos. En las próximas décadas iremos presenciando cosas así. La medicina de hoy, pues, nos parecerá que estaba en la edad de las tinieblas, en la edad media, comparada con lo que va a ser en el futuro. Y lo segundo va a tener que ver con la presencia virtual. En el futuro va a ser posible estar prácticamente en cualquier sitio y además simular que uno está ahí de manera visual, auditiva y háptica, es decir, táctil. Es la holografía, efectivamente, pero también presencia virtual. Así que, por ejemplo, yo voy a poder participar en un concierto de rock y tener la sensación de que estoy ahí y no en otro sitio. A lo mejor podría decir usted, también se podría decir incluso que mis amigos van a ser más globales, porque a lo mejor va a ser más fácil encontrar a gente con la que yo coincida, con la que yo me lleve bien, aunque estén a mucha más distancia. Hay un componente muy lúdico también, ¿no?, en la manera en la que nos aproximamos a la red. ¿Va a estar eso en las gafas que ha anunciado Google, que va a poner en marcha? ¿Exactamente en qué consiste ese proyecto? Lenses. Sí, hay una serie de proyectos de informática con respecto a lentes y gafas, visión. Lo más importante o más interesante es una empresa que ha inventado una lentilla de contacto que transmite los datos de la lentilla de contacto a la red. Y entonces incluso se puede, las lentillas después le van a poder decir a uno si con esos datos está uno enfermo o sano. Para una persona, y con esto concluimos la entrevista, que empezó como tantas otras startups de una manera muy básica, prácticamente en garajes, siguiendo también la manera, el estilo al que Steve Jobs y otros pioneros de este mundo nos ha enseñado. ¿Qué es lo peor de este trabajo, de cambiar los garajes por las corbatas, los jets y los vuelos internacionales? Bueno, a medida que van creciendo las empresas, en muchos sentidos se vuelven más conservadoras. Y una de las cosas mejores de la alta tecnología es que las startups, cuando se habla con ellos, pues tienen la impresión de que van a poder cambiar el mundo del todo. En realidad no se enfrentan a la realidad de cómo funciona el mundo en el día a día. Y ese es quizás el cambio más importante de esa visión que uno tiene, que uno se ve un poco moderado por la realidad de las cosas. Eric Schmidt, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en la cadena SER. And thank you very much for taking the time. Gracias por darme su tiempo. Gracias.